Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, hola, muy buen día y bienvenidos a su programa Despegar a la Vida. Como cada jueves aquí estoy, José Luis Villanueva, para compartir con ustedes, compartir con ustedes otro programa de Despegar a la Vida. No olviden, los programas de Despegar a la Vida son los jueves 9 de la noche y repetición los domingos 8 de la noche, y a partir de ahí en el canal de YouTube de Radio Pasión US, ahí pueden encontrar este y todos los programas. Feliz de estar nuevamente con ustedes, y aunque a la mano no traigo las estadísticas que nos compartieron recientemente, qué interesante saber que no solo nos escuchan en México, ya habíamos platicado que nos escuchan en diferentes partes del mundo, pero, déjenme ver si lo encuentro de casualidad, pero si no me equivoco, nos escuchan principalmente, o sea, como segundo lugar después de México, nos escuchan en Alemania. Hay varias partes del mundo muy interesantes. Ya no estoy muy seguro si era Alemania, pero sí es muy interesante cómo desde diferentes latitudes, desde diferentes idiomas, escuchan Despegar a la Vida, escuchan a Radio Pasión US en todos o en muchos o en todos de los programas que compartimos aquí con ustedes. Pero qué gusto me da, porque eso es, a mí esto yo lo veo como, eso es la globalización. Podríamos hablar muchas cosas de la globalización, que no es el tema del día de hoy, pero recordarán ustedes, quienes tengan 30 años o más, 40 años o más, que la posibilidad de estar en contacto y cercanía con personas que no estuvieran en tu ciudad, y algunas incluso en tu ciudad, no era una cosa tan sencilla, era complicado. Hace poco platicaba de que yo recuerdo que mi hermana, cuando ella estaba en la preparatoria, ella tiene 4 años más que yo, entonces estamos hablando por ahí de los 1990 más o menos, parte de una actividad escolar era que generaran relaciones, cercanía, plática con personas de otras partes del mundo, y lo hacían a través de carta, como se hacía hace muchos años. No recuerdo exactamente cómo fue la dinámica con otras escuelas de otras partes del mundo, pero lograban conectar a estudiantes. Y lo que hacía mi hermana es que escribía una carta a una alumna que sabía su nombre, y a partir de ahí iniciaba la comunicación vía correo entre ellas, y tuvo, no sé si 2 o 3 personas con las que se estuvo comunicando durante un periodo de tiempo, me refiero quizá 1, 2 o hasta 3 años, donde recibía la carta, escribía, la enviaba, el tiempo que tardaba en llegar esa carta al país donde fuera, y después el regreso pasaban semanas, yo creo que a veces hasta meses, pero era interesante cómo todavía te emocionaba saber que te había llegado una carta. De mi parte, yo, la verdad, la paciencia no es una de mis grandes virtudes. Inicié en algún momento la búsqueda de hacer esta actividad, pero mi paciencia no me lo permitió, yo no me lo permití, y no generé una cercanía con alguien vía carta por el tiempo de espera y después por lo que haya sido. Pero qué interesante que ahora nos puedas escuchar, nos puedas ver, podamos comentar, podamos platicar cosas tan sencillas como una llamada, una videollamada, una reunión de trabajo, se hagan ahorita de una forma en la que hace 15, 10 o 15 años ni siquiera nos lo podíamos imaginar. Y que está padre porque esto permite que recobremos
mucho de lo que somos como seres humanos, y es la conexión entre nosotros. Y esa conexión que a veces por la distancia se puede perder, ahora con los elementos tecnológicos que tenemos, me parece que ya no hay excusa. Al contrario, solo utilizaremos excusas para evitar tener esa conexión, si es que no tenemos el valor de decir que no queremos estar cercanos o platicar con alguien. Porque las herramientas están, porque los elementos están a nuestro alcance. Y que sin necesidad de mucho dinero, sin necesidad de una gran inversión, sin necesidad de mucho tiempo, tenemos la posibilidad de conectarnos con otras personas en cualquier parte. Y estos programas, Despegar a la Vida, tienen dentro de las muchas cosas que yo utilizo como los cimientos o las bases, el tren de aterrizaje de este programa, no solo es el compartir información, sino también poder generar este tipo de relaciones, este intercambio de información, estas pláticas, estas conversaciones, y buscar que esto se lleve a otras partes. No me refiero a que a mí me lleven a otra parte, si me invitan con todo gusto, pero me refiero a que ¿qué es lo que pasa cuando tú escuchas un tema que te parece interesante y lo llevas a tu casa y lo platicas con tu mujer, con tu esposo? O si eres un maestro, eres docente y escuchas un tema que te parece relevante, lo llevas al salón de clase y lo comentas con los alumnos. ¿Qué pasa? Si hay algo que te resuena o que quisieras saber más, a partir de ahí vas y buscas información y después lo platicas con alguien que es especialista, etcétera, etcétera. A lo que voy es que la posibilidad, la capacidad, los conocimientos, la experiencia, la información, hay tantas cosas a nuestro alrededor que ya no hay pretextos para poder atender mucho de lo que hace algunos años ni siquiera teníamos presente, ni siquiera teníamos la posibilidad de alcanzar, o si existía la posibilidad estaba muy lejano. Ahorita eso ya es a la vuelta de la esquina, tan lejos como una llamada, tan lejos como hacer clic, tan lejos como teclear unas cuantas teclas en el teléfono. Entonces, qué bueno que nos escuchen en diferentes partes del mundo. Mando saludos a México, todos los mexicanos, a todos los latinoamericanos, independientemente en qué país se encuentran, europeos, asiáticos, africanos y oceánicos, a todos, gracias por escucharnos, síganlo haciendo y ojalá esto les colabore con lo que ustedes estén haciendo, con lo que ustedes quieran ver en su vida y con las decisiones que deban de tomar en su vida. La información que aquí les comparto, la plática que traigo con ustedes, no es la solución única, inmediata, no es una receta de cocina, es la búsqueda de abrir preguntas, la búsqueda de abrir mentes, la búsqueda de cuestionarnos para que lleguemos a la mejor solución que cada uno de nosotros requiera. Y eso es independientemente para cada uno de nosotros. El día de hoy voy a hacer un programa que no es una continuación como tal, pero su título tiene que ver con dos programas previos que fueron de preguntas que me han hecho y que quiero compartir con ustedes. Este programa le llamamos Preguntas 3.0, porque es el tercer programa que voy a hablar de ciertas preguntas. Traigo a la mesa dos, que quizá con esas dos podamos abarcar todo el programa, porque me parece que la profundidad de ellas lo amerita, pero obviamente dependiendo de la plática vamos viendo hasta dónde nos extendemos. El programa, no sé ustedes, pero ahorita vamos a hablar un poco del tiempo, a mí se me pasa volando. Y a veces traigo mucha información que compartirles y en el proceso de la misma plática, del mismo programa, el tiempo pasa tan rápido que a veces no tengo la oportunidad de compartir todo lo que traigo con ustedes. Una de las preguntas tiene que ver con ello, pero empecemos de una vez para atender la primera pregunta. Solo son dos, busquemos atender las dos y las variantes que de ellas puedan surgir. La pregunta número 1 dice, ¿es la realidad objetiva o subjetiva? ¿O una combinación de ambas? ¿Ustedes qué opinan? ¿La realidad es objetiva, subjetiva o una combinación de ambas? Qué difícil sería tener una definición clara sobre la realidad cuando hay mucha información
muchas referencias y nuestra vida diaria nos puede dar diferentes respuestas de acuerdo a cómo lo estemos viviendo. ¿A qué me refiero? Y aquí obviamente la pregunta es para que tú te la hagas, reflexiones, la comentes, me escribas y vayamos viendo si encontramos una respuesta que sea de satisfacción para muchos o varios de nosotros. Si no hay una respuesta clara, yo no creo que sea un problema. Lo importante es la pregunta, no siempre encontrar la respuesta. Me parece que la relevancia del proceso de aprendizaje, del desarrollo del conocimiento y la inteligencia, tiene que ver más con las preguntas que con las respuestas. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que la realidad es objetiva o subjetiva o una combinación de ambas? Para poder avanzar en ese sentido, veamos si tenemos algunos ejemplos que nos puedan llevar hacia alguna respuesta. Tú recuerdas tu infancia, seguramente, independientemente de la edad en la que te quieras situar. ¿Recuerdas que tu infancia, tú tuviste, o más bien tú tienes tus propios recuerdos? Tú recuerdas lo que hiciste cuando tenías 3, 5, 7 o 10 años. Vayámoslo llevando solo hasta los 10 años. Busca escenarios, experiencias, situaciones en tu mente en este periodo de tiempo. ¿Cómo son esos recuerdos? ¿Qué es lo que recuerdas de, por ejemplo, cuando estabas en la escuela? Yo me recuerdo que en cuarto de primaria, a mí me gusta que en mis recuerdos hay muchos números de por medio y por eso me puedo acordar de ciertas cosas muy específicas. Tenía en cuarto de primaria una maestra que se llamaba la Miss Gaby, que era, esto es en los 80. En los 80 en México era clásico que las mujeres jóvenes se peinaran con un copete así como del mismo tamaño de su cara, pero hacia arriba del copete. La Miss Gaby era una maestra joven, supongo, no, en ese entonces no podía identificar qué tan joven puede ser, pero por su forma de vestir era de colores muy, muy llamativos, un copete muy alto, cabello güero pintado, eso sí me recuerdo que lo tenía pintado. Quizá ella era güera, pero el color de su cabello no solo era güero, sino tenía como algunas zonas más blancas que otras, entonces seguramente su cabello era pintado, aunque en ese entonces no tengo claridad de cómo eran el color del cabello, pero lo que yo recuerdo muy bien es que era una maestra que la veías a lo lejos, que llamaba mucho la atención porque era muy atractiva, pero que dentro del salón de clase era sumamente gritona. Es más, no recuerdo alguna otra maestra o maestro en el transcurso de la educación que yo tuve de todos los años por los que he pasado por la escuela, que hubiera una maestra pero tan gritona, la Miss Gaby. No recuerdo si nos daba la materia de español, la materia de inglés, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que sus gritos se escuchaban en los pasillos fuera del salón de clase. Que si yo salía al baño en lo que regresaba o cuando regresaba, podía escuchar a lo lejos cuando la Miss Gaby gritaba dentro del salón. Me recuerdo que siempre entraba y cerraba la puerta, supongo que para evitar que se escucharan sus gritos, pero aún así gritaba tan fuerte, nos regañaba tan seguido, que tengo claro esa imagen y ese recuerdo en mi mente. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque seguramente tú tienes algún recuerdo de cuando estabas en la escuela o cuando jugabas en la calle o cuando ibas con tus papás de vacaciones. El recuerdo que quieras. Tráelo a tu mente y ahora que yo te platico de este recuerdo que tengo de la Miss Gaby en cuarto de primaria, tú dime si tu recuerdo es el recuerdo que tú tienes de lo que viviste o es un recuerdo que se ha forjado, que se ha formado, que se ha llenado o que se ha aderezado con lo que otros te han contado. Por ejemplo, la Miss Gaby, la forma en la que le recuerdo su físico, su comportamiento, la forma de vestir, todo eso, nadie me lo contó. Yo lo recuerdo perfectamente.
no es algo que alguien me haya platicado, ni que alguien me haya recordado aunque yo lo haya vivido. Pero, por el contrario, puedo tener otros recuerdos de primero, segundo, tercero, cualquier año de la primaria, donde yo no estoy muy seguro de cómo fue la situación, pero o mi mamá, o mi papá, o mis hermanas, o compañeros de esos entonces me recuerdan lo que vivimos. Hace poco tuve la fortuna de hablar con una amiga que estuvo conmigo en primero de primaria. Ella vive en París y le mando un saludo enorme, beso y abrazo con todo mi amor y todo mi cariño. Y ella me recordaba cosas que yo no recordaba, que vivimos juntos, mas sin embargo en mi memoria no están tan presentes como el recuerdo de la maestra Gaby cuando nos gritaba. Y lo que ella me contaba me ayudaba a decir, ay, sí es cierto, medio me acuerdo de esto, medio me acuerdo de aquello. Lo complementaba con recuerdos que vinieron a la mente y hay otros recuerdos que aunque ella me dijo que había sucedido, yo no los recuerdo. Entonces, este primer ejemplo de dos recuerdos que hay en mi vida, uno es perfectamente mío, sin ningún aderezo, y el otro viene de origen o complementado con la información de otros. Y entonces viene la pregunta, mis recuerdos, mi realidad de ese momento, ¿es objetiva o es subjetiva? Cuando en uno de ellos tengo claridad de toda la información y en el otro la información que tengo es porque me viene de otra parte. Y al venirme de otra parte, puede ser que no sea tal cual fue porque yo no lo recuerdo. Pero ahí te va el siguiente. Platicando con alguien con quien compartí algún espacio de tiempo durante mi infancia, comentamos temas donde la misma situación que la vivimos, la misma situación que vivimos, cada uno de nosotros lo recuerda de una forma distinta. Ella se acuerda de ciertas cosas, yo me acuerdo de otras. Y entonces, esa realidad, ¿qué es? Esa realidad es objetiva porque así fue y así la recordamos. Es subjetiva porque cada uno de nosotros lo recuerda a nuestra conveniencia. O efectivamente es una combinación de ambas. Y seguimos pensando en tratar de averiguar cómo es la realidad. Tu realidad del pasado, ¿cómo crees que es? ¿Es objetiva, subjetiva o combinación de ambas? Porque aquí viene una afirmación. Entonces, no todo lo que recordamos viene de un recuerdo que haya sido de una misma situación. Las situaciones las compartimos, pero los recuerdos no. Porque cada uno de nosotros generamos recuerdos ya filtrados con lo que estábamos viviendo en ese momento como nuestros pensamientos, obviamente con nuestros sentimientos y con lo que pasó a partir de ahí hacia el futuro. Si fue una experiencia que nos llevó a una cantidad de elementos que nos fortalecieron nuestros sentimientos y nos mantuvieron muy alegres o muy contentos, seguramente los vamos a recordar de cierta manera. Pero si la situación fue de tal forma que la vivimos, pero no generó tanta intensidad de nuestros sentimientos, puede ser que no la recordemos tanto. Y entonces la otra persona que quizás sí la vivió con más intensidad, recuerde más cosas que uno. Y entonces, misma acción, misma situación, mismas circunstancias vividas, cada uno de nosotros lo percibe, lo siente, lo vive, lo piensa y lo recuerda de una forma diferente. Porque, y yo creo que esta sería mi conclusión, bueno, no mi conclusión, pero una de mis premisas en este tema es, somos sumamente convenencieros para recordar las cosas, para platicarlas y para volverlas a vivir. ¿Por qué me refiero a esto?
Porque yo creo que el ser humano, de manera general, es muy convenenciero en muchas cosas. De hecho, en algún programa pasado ya les había dicho mi premisa de que todos los avances tecnológicos y el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las investigaciones, tiene mucho que ver con la conveniencia que buscamos de comodidad, de placer, de incrementar y mejorar nuestro ego. Todo lo que tenga que ver con ayudarnos a nosotros mismos. Y eso tiene que ver con una conveniencia. Sería muy difícil que alguien tratara de inventar algo que te generara más problemas, más tiempo perdido, más cansancio. Es más, si tú quieres bajar de peso, ya ahorita ya, ¿para qué vas a salir al gimnasio? Ya te puedes operar o ya te puedes poner un aparato. No estamos en una condición donde alguien esté inventando más ejercicios más complicados, más desgastantes para bajar de peso. Al contrario, están buscando lo necesario para que no te canses, para que sea más rápido, para que independientemente del costo, tú sientas que el resultado es más rápido. Esa conveniencia que vemos en los alimentos, en la tecnología, en nuestra vida diaria, esa misma conveniencia es la que yo creo que tenemos en nuestra realidad. Porque hay una frase que dice que la historia la cuentan los vencedores. Y me parece cierta porque en pocas ocasiones tenemos toda la información reunida. La información que perdura es aquella que viene de la persona más relevante del evento y en muchas ocasiones la persona más relevante es quien vence, quien gana, quien es el triunfador en la historia o en la guerra, o quien tiene el poder, o quien tiene el mando, o quien tiene la condición más alta para poder determinar lo que sucedió. Y a través de lo que esta persona dice es que se genera más información. ¿Y qué quiere decir? Que él, si ganó, va a decir la forma en la que ganó de la forma más adecuada para él. Porque el ego va de por medio, porque su trascendencia va de por medio, e incluso porque nuestra misma mente puede eliminar cosas que no nos conviene recordar o que no queremos recordar. Y entonces nos hacemos muy convenencieros en cómo queremos que sea nuestra realidad. Si volvemos a los ejemplos del pasado, yo no me acuerdo cómo daba las clases, si aprendí mucho en cuarto de primaria, ¿no? No recuerdo, incluso les decía, no recuerdo si me daba clase de español o de inglés. Recuerdo cómo se comportaba en la manera en la que nos regañaba. Recuerdo que tenía una voz muy grave, perdón, muy aguda, muy aguda, y muy fuerte, que sí nos espantaba cuando nos gritaba. Pero hay cosas que no recuerdo. Y entonces, ¿por qué no recuerdo las materias que nos dio, las enseñanzas que nos dio, qué tanto aprendió? No, porque eso me pareció irrelevante. Se quedó relevante el impacto del regaño. Y si me voy más atrás, el compartir momentos de espacio-tiempo con alguien que ahorita los podemos recordar, yo recuerdo muchas cosas, ella recuerda otras tantas, pero la suma de ambos es casi como la realidad completa. En algunas coincidimos, pero en otras no coincidimos. ¿Por qué? Porque cada quien lo vivió, lo experimentó de una forma diferente. ¿Por qué insisto que somos convenencieros? Porque cuando tratamos de expresar lo que está pasando ahorita, lo que pasó en el pasado, tiene mucho que ver con los filtros que nosotros utilicemos de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de la búsqueda personal del deseo que tengamos, y eso no lo podemos separar de nuestra conveniencia de que las cosas se vean de la mejor manera para nosotros mismos. Insisto, la pregunta es, ¿la realidad es objetiva, es subjetiva o es la combinación de ambas? Si bien yo no quiero establecer cuál es la respuesta correcta, para mí me parece que nuestra realidad está sumamente basada en lo que para nosotros es más conveniente. Si tú platicas de la forma en la que te peleaste con tu pareja hace 5 años, difícilmente
No que no suceda, pero difícilmente tú vas a acceder a que tú tuviste la culpa. Y si la tuviste, quizá la minimices. Y al contar la historia no será al nivel de lo que verdaderamente fue por tu propia conveniencia. Pero si le preguntamos a tu pareja la misma situación, seguramente va a comentar la historia al nivel de su propia responsabilidad con su, con su, propio, con su propia percepción de las cosas. Y si fue de tu pareja la culpa o la responsabilidad más grande, la va a poner a un punto en el cual no se vea de la dimensión de la que fue en su momento. El ejemplo va encaminado a que nuestra realidad, al menos es lo que yo creo, está sumamente respaldada y las bases de la realidad son nuestra conveniencia. Esto quiere decir que tiene parte de objetividad, sí, porque hay hechos que no puedes eludir, que no puedes cambiar, pero tiene otra gran parte de subjetividad, que ahí es donde la conveniencia entra. ¿Qué es muy interesante en este punto? Que al mezclar los elementos que en nuestra realidad existen con los elementos de la realidad del otro que vivió lo mismo, perdemos certeza en una única realidad para ambos, que me parece muy interesante, que la madurez de las personas convendría que llegara a un punto en el cual tu realidad y mi realidad se pudieran complementar sin que una tuviera que estar por arriba de la otra. Que encontráramos los puntos de acuerdo en la objetividad de los elementos que ahí hay y que el aderezo de la subjetividad de cada uno de nosotros no cambie la objetividad de la realidad. Es decir, que estemos dispuestos a aceptar que no todo es como yo creo, que la otra persona esté dispuesta a aceptar que no todo es como esta persona lo cree, y de ahí mantengamos las bases de una realidad objetiva con los elementos que suman subjetivos de uno u otro para obtener el mejor resultado para ambos. Piénsalo un segundo y regreso contigo. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Estamos en Despegar a la Vida nuevamente, regresando de una muy pequeña pausa, hablando de dos preguntas que me parecen muy profundas. La primera ¿es la realidad objetiva o subjetiva o una combinación de ambas? Y lo que yo les comparto es que a mi parecer la realidad es el resultado de nuestra conveniencia y que nuestra interacción con otras personas, que tiene que ver con el resultado de su conveniencia, tendría que llevarnos a un punto en el cual la realidad es la suma de la objetividad de ambas partes, que debe de encajar perfectamente bien, aderezado con la parte subjetiva de lo vivido, de tal suerte que podamos llegar a acuerdos. ¿Por qué me parece a veces muy importante el tema de la realidad? Porque para algunas decisiones en la vida hay que tener esa certeza de qué es lo que pasó. De hecho, para algunos elementos legales, para algunas tomas de decisiones en la empresa, incluso para algunas condiciones de la problemática que se puede vivir en la familia, se busca tener la verdad o la realidad
para que partiendo de ahí podamos tomar las mejores decisiones posibles. Lo complicado es que ante esta situación, donde tu realidad y mi realidad pueden no ser las mismas, insisto, porque las realidades creo que a veces son muy convenientes, y luego no nos ponemos de acuerdo en lo que sucedió, aunque hayamos vivido lo mismo, y esto es porque no recordamos lo mismo. La complejidad de entendernos para tomar una decisión, la mejor decisión para ambas partes, se torna más complicada. ¿Tú qué piensas al respecto de la realidad? ¿Tú crees que la realidad sí es objetiva? ¿O tú crees que la realidad es completamente subjetiva? ¿O tú crees que puede ser ambas? Y ahorita los ejemplos que yo les ponía de mi pasado, de mi historia en la primaria, son los ejemplos muy básicos, pero ahora tráetelo al presente. ¿Cuál es tu realidad ahorita en tu vida? Y si eres padre de familia y tienes a tu esposa, o eres madre de familia y tienes a tu esposo y tus hijos, si se sentaran a la mesa, ¿cuál crees que serían las respuestas de cada uno de los miembros de esa familia, de tu familia, si les preguntaras cuál creen que sea la realidad de su familia? Imagínate la cena, una cena donde están todos reunidos, platicando, pasándose los platillos, acercándose el agua, el jugo, lo que estén cenando, y tienen la oportunidad de dejar los celulares a un lado y platicar. Padre, madre y 2 hijos. Adolescente, 14 años. Infante, de 8 años. ¿Cómo ve él o la adolescente su realidad con respecto a la realidad del infante de 8 años? ¿Crees que sean las mismas realidades? Personas que viven en el mismo lugar, que comparten el mismo techo, que reciben la misma educación y que se encuentran dentro del mismo círculo o dentro de la misma burbuja familiar. ¿Crees que sus realidades actuales sean las mismas? Y luego, padre y madre, ambos trabajadores, pongamos así el ejemplo. ¿Tú crees que si hablan entre ellos tengan la misma realidad de lo que están viviendo? ¿Crees que tú tienes la misma realidad que tiene tu pareja si estás en esta situación? Y estoy poniendo el ejemplo de la familia porque es muy sencillo ejemplificar a un padre, una madre y 2 hijos. Pero si esto lo llevamos, lo extrapolamos al ámbito laboral, donde hay 10 colaboradores, o lo llevamos a el joven que vive solo, pero que tiene un grupo de amigos de 15 personas, o si lo llevamos a un adulto mayor que solo vive con su esposa, o una adulta mayor que solo vive con su esposo y que ambos tienen más de 75 años de edad, ¿cómo crees que sean las realidades de estas personas? Que compartiendo misma información, mismas situaciones, mismos momentos en muchos periodos de tiempo de su vida y de cada uno de sus días, ¿cómo crees que sean sus realidades? Y me regreso al ejemplo de la familia, padre, madre y 2 hijos, porque ahí seguramente muchos de ustedes están en esa situación, en una situación muy similar. Padre, madre, una hija, padre, madre, un hijo, madre soltera, 2 hijos, padre soltero, una hija, no sé. El ejemplo que quieras poner, pero si la pregunta es, ¿la realidad es objetiva, subjetiva o una combinación de ambas? ¿Tú cómo crees que es tu realidad hoy día? ¿Y no te gustaría saber cómo es la realidad de la persona con la que vives o de las personas con las que vives? ¿No sería interesante en una plática de café, en el break del trabajo o en la plática de la comida, en el lunch del trabajo,
preguntar, ¿tú cómo ves la realidad de esta empresa? ¿Tú cómo vives la realidad de lo que hacemos y vivimos aquí adentro? Sería interesante conocer, analizar y establecer cuáles son esas cosas objetivas que sí empatan entre las personas que están involucradas y las condiciones subjetivas que estoy seguro que no todos las tienen. Porque en el ámbito familiar va a haber diferencias incluso por los temas de sexo, me refiero género, hombre o mujer, de edad, adolescente, infante o adultos. Y en el ámbito laboral tiene mucho que ver con estatus en el organigrama, responsabilidades, carga de trabajo, relación personal con el jefe, relación con los demás compañeros de trabajo. Y a partir de ahí, a mi entender, se van formando esas realidades. Entonces, déjenme cerrar esta primera pregunta para que ustedes se analicen y a lo mejor lleguen a una respuesta, o si no, solo que lo platiquen para ver hasta dónde se puede acercar a una respuesta. Y es, ¿la realidad es objetiva o subjetiva o una combinación de ambas? Yo creo que la realidad es meramente una conveniencia de nosotros. Punto y aparte. Cerrando esta primera pregunta, déjenme voy a la siguiente, que tiene un poquito que ver con la intro del programa, cuando estábamos empezando y lo saludaba al inicio del programa, porque hay un tema de tiempo que a mí me interesa y me gusta y me apasiona bastante. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del tiempo y cómo afecta nuestra percepción de la realidad? Y aquí, a esta pregunta le podemos dedicar horas y muchos programas. Vamos a tratarlo de resumir en el tiempo que nos queda. ¿Por qué? Porque mi interés es que esta pregunta tú te la hagas con la intención de que resuelvas los temas que crees que no solucionas por falta de tiempo. Y que a mi entender, en muchas ocasiones el tiempo no es lo que nos impide lograr nuestras metas o objetivos. No es el tiempo el que soluciona nuestros dolores del corazón, nuestras depresiones o angustias. No siempre es el tiempo el que nos dará la razón o no. Porque la naturaleza del tiempo afecta nuestra percepción de la realidad. Sí, pero dime de qué manera. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del tiempo y cómo afecta nuestra percepción de la realidad? ¿Tú crees que nuestra percepción afecta el tiempo o afecta solo la percepción? Ver, no quisiera redundar en muchas preguntas, pero volvamos nuevamente a un ejemplo que podamos tratar de llevar a una solución. ¿Has escuchado la frase que el tiempo pasa volando? Seguramente la has escuchado, es una frase muy conocida, el tiempo pasa volando. Pero pasa volando, y yo le agregaría, el tiempo pasa volando cuando no queremos que el tiempo pase. Y este ejemplo me encanta porque yo recuerdo cuando íbamos a jugar de niños con mis primos y llegábamos a las 4 de la tarde, sabíamos que íbamos a estar en una tarde con la familia, con los primos, con los tíos, de 4 de la tarde seguramente hasta las 8, 9 de la noche, quizá a las 10, después de una breve cena, mientras los hijos jugaban, los papás jugaban cartas o platicaban, formaban algo. Yo identificaba cómo de las 4 de la tarde a las 10 de la noche parecía que era muchísimo tiempo. Pero la realidad de la forma en la que lo vivía es que de repente llegábamos a las 4 y al voltear a ver el reloj o al momento de preguntar qué hora es, habían pasado ya 4 o 5 horas. Y me parecía sorprendente cómo yo estaba disfrutando tanto lo que estaba haciendo con mis primos y había pasado tan rápido el tiempo que parecía que no lo había disfrutado. Parecía
que no me había dado cuenta de qué tan rápido había pasado el tiempo porque yo quería disfrutar aún más ese tiempo. Como en una comida, en un festejo, en un evento familiar donde estás disfrutando, esas 4 o 5 horas se te pasan rapidísimo. Y por ello se dice que el tiempo pasa volando, pero hay ocasiones en las que el mismo periodo de tiempo lo padeces porque tuviste una emergencia, porque quizá desafortunadamente se provocó un choque, porque quizá un accidente te llevó a tenerte que trasladar al hospital, y esas mismas 4 o 5 horas se te hacen eternas. Es más, en México sucede, desafortunadamente sucede, que si llegas a tener un percance vial y le hablas a la aseguradora, tarda 1 hora en llegar, y esa hora se te hace eterna. Cuando, si fuera esa hora platicando con tus amigas, con tus amigos, se te va en un suspiro. ¿Por qué pongo estos ejemplos tan claros? Porque me parece que el tiempo es sumamente respaldado por la percepción de lo que estemos viviendo en el momento. ¿El tiempo pasa volando? Sí, siempre y cuando no quieras que el tiempo pase volando, porque lo que estás haciendo lo estás disfrutando, pero el tiempo no pasa volando cuando lo que estás viviendo es algo que genera una carga fuerte en tu estado de ánimo. Incluso me atrevo a decir que si el tiempo no pasa volando es porque hay algo que te está afectando y entonces estás luchando contra eso, pero tus esfuerzos por tratar de que el tiempo pase más rápido hacen que tu percepción del tiempo sea que circula más lento. La percepción tiene mucho que ver con este resultado del tiempo, pero la percepción tiene su base en lo que estás viviendo. Los momentos estresantes parecen que no se acaban. Si desafortunadamente tienes un evento vial y le hablas a la aseguradora, 1 hora es demasiado tiempo. Y hay a quienes de ustedes les ha pasado que pasan media hora, y esa media hora que tardó la aseguradora en llegar se les hace muchísimo tiempo. Imagínate la escena donde estás en un lugar, donde estás en una calle a pleno sol, con muchos vehículos a tu alrededor, con mucho tráfico, con angustia por lo que tenías que hacer, que ya no puedes llegar a hacerlo, y entonces 15, 20, 30 minutos o 1 hora, para ti es un tiempo perdido que quisieras hacer muchas cosas y quisieras solucionar, pero pasa tan lento el reloj que parece que el segundero no se mueve. Y tiene que ver con esta percepción. Pero entonces, a mi gusto, a mi entender y por el placer que tengo siempre de hablar con él, Einstein trató el tema de la relatividad y la percepción con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Y el ejemplo que él hizo, obviamente, mucho más técnico, mucho más a profundidad, pues él decía, ¿qué es lo que pasa si hay una persona que va dentro de un tren y abre la ventanilla y deja caer un reloj al momento de que está pasando por arriba de un puente que está por arriba de un lago? ¿De qué forma la persona que está dentro del tren vive el evento de abrir la ventana, sacar la mano y dejar caer un reloj? ¿De qué manera esa misma situación la ve alguien que está afuera del tren, muy cerca del puente, y ve la mano que sale y suelta el reloj? ¿Y de qué forma lo ve una persona que está fuera del tren, pero muy a lo lejos, incluso en la parte baja donde está el lago, y alcanza a ver desde arriba cuando el tren va pasando, sale la mano y arrojan el reloj? 3 personas viviendo la misma situación desde 3 perspectivas diferentes hace que la evaluación de lo que suceda en tiempo sea diferente, netamente por el tema de la relatividad con la que vivimos las cosas. Y esto es porque introducimos nuestra percepción de acuerdo a dónde estamos, qué hacemos, y obviamente lo que ya tenemos por dentro, que es nuestro conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera. Hay gente que utiliza la frase frecuentemente de decir, en el accidente todo pasó en cámara lenta. Y no es que el tiempo se haya detenido, no es que la situación haya sucedido de una manera más lenta de lo normal, es que ese evento en ese momento, nuestros sentidos, la forma en la que vivimos las cosas,
nos genera una percepción de disminución de la velocidad del tiempo por la gravedad del asunto. Cuando alguien tiene un choque, un percance vial, y se da cuenta de que va a suceder, esos segundos o fracciones de segundos en lo que escuchas el rechinar de unas llantas, volteas donde se escucha el ruido y ves desplazarse el vehículo que está tratando de frenar hacia donde te encuentras, y todavía alcanzas a hacer un movimiento en búsqueda de cuidar tu cuerpo por el impacto que vas a recibir, pasa de una forma sumamente rápida, pero a percepción de quien lo vive, pasa una eternidad porque todo es como en cámara lenta. Escuchar el sonido, voltear a ver, percibir esta cercanía del vehículo a una alta velocidad y tratar de proteger el cuerpo, son muchas cosas en muy poquito tiempo que pareciera ser que no es posible que sucedieran. Pero sí suceden. Y quien lo vio desde afuera, quien solo vio el impacto entre los dos vehículos, no tuvo la misma percepción y solo escuchó un rechinido y después escuchó un impacto. Nada más. Y la persona que venía conduciendo el vehículo, que frenó para buscar evitar el impacto a otro vehículo, lo vive desde su propia percepción, y la forma en la que el tiempo transcurrió para él fue obviamente distinta a la de los otros dos. ¿A qué voy con este tema de el tiempo y por qué me encanta? Porque es tan relativo que voy a caer en lo mismo de la primera pregunta, que tiene que ver con la conveniencia de lo que hacemos, la conveniencia de cómo nos comportamos, la conveniencia cómo reaccionamos o cómo actuamos. Einstein trató el tema a través de la relatividad e hizo estudios, infinidad de estudios y fórmulas, y trató de demostrar cómo el tiempo es relativo. Sin necesidad de meternos a esa profundidad, yo quisiera pensar que si entendemos que el tiempo está siendo relativo de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que está sucediendo, luego entonces tendríamos la posibilidad de tomar las decisiones que nos lleven a poder disfrutar más o menos lo que estemos viviendo. Más me refiero a disfrutarlo en mayor cantidad o en menor cantidad de lo que ya lo hacemos actualmente. Porque la naturaleza del tiempo es una condición objetiva, medida, que para todos es la misma. Y esa no la podemos cambiar. Pero esa condición se ve afectada por la percepción que cada uno de nosotros tiene de la realidad, que era lo que hablamos anteriormente. ¿Y por qué digo estos dos temas de la realidad y la percepción? Es porque, insisto, a mi entender y mi creencia es que somos sumamente convenencieros para esto. Un examen para ingresar a una universidad donde te darán 4 horas para solucionarlo, si tú se lo presentas al que va a hacer el intento de ingresar a una universidad que quiere ingresar, pareciera ser que es muy poco tiempo para todo lo que él quiere hacer y asegurar su ingreso. Pero preséntale ese mismo tiempo y ese mismo examen a una persona que no tiene interés, y puede ser eterno el tiempo que está ahí para tratar de solucionar o resolver lo que le dé la capacidad, sin el interés de solucionarlo de la mejor manera. Misma situación, mismo periodo de tiempo, mismas condiciones, pero la percepción hace completamente diferente lo que estén viviendo cada uno de los dos. Si la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del tiempo y cómo afecta nuestra percepción de la realidad? Yo por eso lo ligo nuevamente a la pregunta inicial, que es si la realidad es objetiva, subjetiva o una combinación de ambas. Y yo lo que creo que somos tan convenencieros las personas, en general los seres humanos, que eso es lo que dicta nuestro actuar. Y entonces dime tú, o pregúntate tú a ti mismo, ¿cómo estás manejando y llevando los tiempos en tu vida
donde a veces llegas tarde al trabajo y tienes infinidad de pretextos del por qué llegaste tarde. Y tu percepción es que el tiempo no fue suficiente, porque había mucho tráfico, porque se presentaron algunos imprevistos que no tenías considerados y por eso llegaste tarde. Pero si un familiar tuyo tiene una situación inmediata que atender, los imprevistos no se te van a presentar. Y si se te llegan a presentar, lo solucionas de una mejor y una forma más rápida, que aseguras llegar en el menor tiempo posible a donde está tu familiar. Misma distancia, diferente percepción, diferente resultado. ¿Y por qué lo ligo a la comodidad? Es porque, si llego tarde, no me corren, no hay problema, no es la primera vez que llego tarde, entonces, pues vámonos, no tengo problema. Cómodamente tomo la decisión que menor impacto me genere. Y en el otro ejemplo, si me urge llegar a atender a mi familiar porque hay una situación grave que atender, mi conveniencia es solucionar lo que se me haya presentado para obtener el mejor resultado de acuerdo a mi necesidad. Entonces, cualquier situación que se me presente la soluciono rápido para llegar lo antes posible a donde necesito llegar. ¿Será entonces o no la conveniencia la que nos manda en nuestra realidad y en nuestro manejo del tiempo? Entonces, les voy a platicar, cuando hay alguna actividad que a mí no me gusta hacer, me cuesta trabajo hacerla porque no me genera un placer, porque realmente no me interesa, porque incluso hasta puede disgustarme, pero la tengo que hacer. Yo me doy cuenta cómo la voy demorando y demorando y demorando hasta que la tengo que hacer. No siempre es así, pero la mayor cantidad del tiempo sí es algo que no me interesa, lo voy dejando atrás, le voy quitando prioridad hasta que llega un punto en el cual lo tengo que realizar. Y esto es meramente por mi conveniencia de no hacer lo que no me gusta. Pero si eso mismo que no me gusta tiene una urgencia donde va de por medio mi trabajo, o donde va de por medio la atención para alguien, o la solución de una situación conflictiva de la familia, o de mis hijos, o de lo que sea, aunque no me guste, lo voy a hacer como prioritario. Y entonces, ¿seré conveniente o no ante mis decisiones? Misma situación, misma actividad, misma realidad, porque el elemento objetivo es el mismo, pero la parte subjetiva que yo utilizo para el manejo del tiempo es la que me hace actuar de una u otra forma, solo por la conveniencia que tengo del resultado que quiero obtener. Ahora yo te pregunto a ti, ¿te has dado cuenta qué tan conveniente eres en tu día a día? ¿O te haces de la vista gorda y crees que todo es circunstancial y que hay cosas que están fuera de tu alcance? Y tú crees que tú no eres el elemento que enfoca la energía y toma las decisiones para solucionar o no las cosas. ¿Qué tan conveniente eres para decir, esto sí es mi culpa, pero mi culpa es poquito? O esto grandote no es mi culpa y es culpa de los demás, es culpa del clima, es culpa de que llovió, es culpa de que no me dijeron, es culpa de todos los demás, menos mío. Y yo insisto, creo fielmente, al menos es mi creencia, te la comparto porque no es que deba de ser así, pero si te sirve de ejemplo, me parecería muy bueno. Nuestra realidad y el manejo de nuestro tiempo tiene que ver con nuestra conveniencia. E incluso me atrevo a aseverar que, si no en todas, pero en muchas de las circunstancias y muchos de los momentos y muchas de las situaciones, esta conveniencia es personal, aún sobre la conveniencia de nuestros seres queridos. Ese es un tema mucho más profundo todavía. Pero ¿por qué llego a aseverar esto? Es porque la conveniencia personal de nosotros tiene que ver con un instinto natural de supervivencia que está todavía por abajo, como cimiento
de las propias decisiones que tenemos que tomar. Y si esto de abajo es tan sólido, lo de arriba es muy difícil de cambiar. Entonces, somos tan convenencieros que a veces decidimos, actuamos, decimos, pensamos y sentimos, primero por nosotros y después por los demás. Ese es un tema mucho más profundo que después podremos tocar. Pero ahorita, estas dos preguntas que les compartí son para que tú te las preguntes. Y si encuentras una solución, me la puedas compartir. Y si no encuentras solución, no hay problema, pero platica. Y platica con tus seres queridos. Y pregúntales, oye, de esto que vivimos, ¿cómo es nuestra realidad? ¿Nuestra realidad es objetiva? ¿Nuestra realidad es subjetiva? ¿O utilizamos un poco de ambos? Y el tiempo que compartimos, el tiempo que vivimos, el tiempo que utilizamos en esta vida, ¿cuál es su naturaleza? Y cómo afecta nuestra percepción de la realidad. Y a partir de ahí se pueden hacer pláticas muy interesantes, de mucho aprendizaje, e insisto, no que tengan que llegar a una verdad universal única, pero sí es una excelente forma, ejercicio de abrir un tema donde quizá te pueda sorprender cómo, con quien compartes espacio, con quien compartes tiempo, con quien compartes casa, con quien compartes actividades laborales, aún compartiendo todo eso, la realidad la ven diferente. Y el tiempo utilizado tiene más que ver con su percepción que con la realidad. Y bueno, me despido por hoy con la percepción de que el tiempo se me fue volando nuevamente. Y eso quiere decir que me encanta y que lo disfruto tanto que es un suspiro estar con ustedes. Gracias por acompañarme como siempre. Mi nombre es José Luis Villanueva. Estoy en Despegar a la Vida todos los jueves 9 de la noche y la repetición del programa los domingos 8 de la noche. Después en la página de YouTube de Radio Pasión US encuentras este y todos los programas. Y si me quieres escribir, búscame en Facebook @villanueva.empoderandovidas y ahí también nos podemos comunicar. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por esta realidad donde tú te quedarás con la tuya y yo me quedaré con la mía. Y la mía me encantó. Mientras tanto, no olvides, vive mucho y vive libre.